¿Cómo pasó la humanidad de Einstein a la robótica médica en solo 80 años? Esta es la historia de la inteligencia artificial. En 1873, Willoughby Smith, ingeniero inglés, colocaba cables de cobre en el fondo del mar para llevar la señal del telégrafo de Inglaterra a Francia cruzando el Canal de la Mancha. Para probar el cable colocado usó varillas de selenio como resistencia, pero notó que éstas conducían más corriente eléctrica cuando estaban expuestas a la luz solar. Willoughby publicó estos hallazgos en un artículo de la revista Nature de 1873. En 1887, el físico alemán Heinrich Hertz trabajaba en la transmisión de ondas electromagnéticas. Se dio cuenta que las chispas que producía entre las placas sometidas a alto voltaje era mayor si las placas estaban expuestas a la luz ultravioleta. En 1905, el físico alemán Albert Einstein dio la primera explicación teórica y matemática del efecto fotoeléctrico, lo cual le valió el Premio Nobel de Física de 1921. La genialidad de Einstein fue proponer que la luz estaba formada por cuantos de energía que vibraban a determinadas frecuencias, lo cual permitía que la luz lograra que los electrones de los átomos más superficiales del metal fueran emitidos por la energía transferida por la luz. Mientras esto sucedía en el mundo de la física, las matemáticas recibieron el aporte del inglés George Boole, quien aplicaría la matemática del álgebra a los razonamientos lógicos creando el álgebra de Boole. La base del álgebra de Boole es la lógica proposicional, en la cual una proposición solo tiene dos valores, falso o verdadero, y está sometida a unas reglas que permiten determinar un resultado final, falso o verdadero. Cuando se originó en 1874, no se le encontró un uso práctico, pero 74 años más tarde se convertiría en el fundamento de la programación y diseño de las computadoras. Más adelante se verá con más detalle. Santiago Ramón y Cajal fue un médico español quien en 1897, a sus 45 años de edad, publicó un tratado de histología del sistema nervioso central ilustrado a mano por él mismo, y fue quien planteó por primera vez el concepto de neurona como unidad estructural básica del sistema nervioso, por lo cual recibió el Premio Nobel de Medicina de 1906. Su genialidad radicó en proponer la existencia de la sinapsis entre las neuronas, espacio a través del cual se conectaban entre sí las neuronas. Simultáneamente en Norteamérica, Thomas Alva Edison, inventor sin estudio, desarrolla la lámpara incandescente o bombillo en 1879 y en 1883 descubre el efecto Edison, consistente en el paso de corriente eléctrica de un filamento incandescente a una placa colocada dentro de un bombillo. En 1904, John Albert Fleming, ingeniero eléctrico inglés, utilizó el efecto Edison para diseñar una bombilla con placa, la cual conectó a un circuito de corriente alterna, notando que la corriente obtenida en la placa era muy pequeña pero continua, solo fluía cuando la placa era positiva. Por tener dos electrodos, este bombillo se le denominó diodo. En 1906, el ingeniero eléctrico estadounidense Lee De Forest desarrolló una nueva bombilla usando el efecto termoiónico o fenómeno de Edison, pero esta vez le agregó una rejilla de metal ubicada entre el filamento y el ánodo. Suministrándole corriente a esta rejilla, podía modificar el flujo de electrones entre el filamento y el ánodo. A esta válvula se le llamó triodo y dio inicio a la rama de la ciencia llamada electrónica. En la misma época, en 1901, el ingeniero eléctrico italiano Marconi ya había desarrollado la telegrafía inalámbrica usando ondas de radio para transmitir pulsos eléctricos. El invento de la bombilla electrónica de Forest inició la investigación en distintos lugares del mundo para transmitir sonido usando las ondas de radio. Simultáneamente, en 1910, el ingeniero húngaro radicado en Estados Unidos, Nikola Tesla, patentó la transmisión del sonido usando ondas de radio a las cuales se les modificaba la amplitud de la onda para transportar el sonido. Sin embargo, no fue él el primero en hacer una transmisión de radio. Julio Cervera, militar e ingeniero español, quien en 1910 logró hacer la primera transmisión radial de sonido entre dos pueblos de España separados entre sí por 80 kilómetros.
En julio de 1914, la Primera Guerra Mundial le dio un gran impulso a la radio por la necesidad de un sistema moderno de comunicación militar. Pero las comunicaciones se debían ocultar mediante sistemas de encriptación que fueron fácilmente desencriptadas por los criptoanalistas. Arthur Scherbius, ingeniero eléctrico alemán, inventó en 1918 la máquina Enigma para cifrar y descifrar mensajes. Enigma era una máquina electromecánica que mediante rotores cableados permitía encriptar mensajes de un modo tan seguro y rápido que el esfuerzo por descifrarla daría origen 25 años más tarde a la informática. En 1934 el autodidacta alemán Manfred von Ardenne logra hacer la primera transmisión de video y audio usando señales de radio. Inventó la televisión y en 1936 desarrolló el primer microscopio electrónico de barrido, dándole a la medicina una herramienta de investigación trascendental. Para 1914, las máquinas de uso común para hacer cálculos matemáticos básicos, suma, resta, multiplicación y división, eran mecánicas como el aritmómetro de la imagen, el cual usaba un sistema mecánico basado en ruedas dentadas giratorias y en engranajes para hacer los cálculos. Eran prácticas, pero lentas, costosas y se dañaban fácilmente. Los ingenieros eléctricos se planteaban cómo usar la electrónica para hacer cálculos con este sistema. En 1936, a los 20 años de edad, el ingeniero eléctrico estadounidense Claude Shannon planteó en su libro Una teoría matemática de la comunicación que la aplicación del álgebra booleana a la electrónica podía construir cualquier relación lógico-numérica. Esto definió el diseño de los circuitos digitales. Él mismo construyó la computadora digital electromecánica Minivac 601. En 1710, el matemático alemán Gottfried Leibniz presentó y desarrolló un sistema numérico basado en solo dos números, 1 y 0, el cual se denominó binario. A cada número se le llamó bit, acrónimo de binary digit, y a un grupo de 8 bits se le llamó byte. De este modo se puede codificar cualquier dato con 1 y 0. Por ejemplo, si definimos que el byte 00001 es la letra A, el cuadro que vemos muestra la cantidad de bytes necesarios para cada actividad. En pantalla un esquema simplificado de cómo es un circuito electrónico para hacer tres sumas. Nótese que se requieren 24 interruptores. Las líneas rojas representan las funciones de suma de números binarios. Al final de cada línea roja se ve el resultado de la sumatoria. Los números verdes del extremo derecho representan el valor decimal de cada byte horizontal. Este circuito es de 3 bytes. Vemos en esta pantalla que se han introducido tres números para la suma. En el byte de arriba los interruptores penúltimo y último están cerrados, dando el valor binario 00000011 que codifica el número 2 decimal. En el byte de la mitad está cerrado solo el último interruptor codificando el número 1 decimal. En el byte de abajo está cerrado solo el antepenúltimo interruptor representando el número 3 decimal. Las líneas rojas suman los valores de cada bit de los 3 bytes. El resultado se ve abajo de cada línea. El número binario resultante codifica el número 6 decimal, que es el resultado de la suma. Así era un equipo electrónico en 1935 y podría ser por el aspecto real del circuito que vimos anteriormente. Estos aparatos eran grandes, costosos, generaban mucho calor, los bombillos se fundían fácilmente. Por tal motivo, una calculadora electrónica de uso general no era posible en este. En 1924, el médico holandés William Einthoven ganó el premio Nobel por descubrir el mecanismo de la actividad eléctrica del corazón. En 1932, Charles Sherrington, médico inglés, recibió el premio Nobel por descubrir la localización de las funciones de la corteza cerebral. También aportó en el conocimiento de la función integradora del sistema nervioso y la actividad refleja de la médula espinal. En 1936, Henry Dale, médico inglés, recibió el premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre excitación y transmisión química de los impulsos nerviosos. En este estado de desarrollo de la electrónica, la electricidad, la física y la neurofisiología, llegó en 1939 la Segunda Guerra Mundial.
El esfuerzo por ganar la guerra hizo que la física y la electrónica se desarrollaran muy rápido. La necesidad de decodificar los mensajes de los nazis llevó a que los aliados occidentales unieran esfuerzos en desarrollar una máquina que pudiera hacerlo. Turing, matemático inglés, se encontraba en 1940 como líder del equipo británico de criptólogos que intentaban decodificar la máquina Enigma nazi, para lo cual ideó una calculadora electromecánica llamada la Bombé. Esta era una máquina con 111 motores eléctricos que movían cada uno una rueda dentada simulando la máquina Enigma. El propósito era decodificar la posición de las ruedas dentadas que permitieran decodificar el mensaje. La máquina Bombé medía 2 metros de alto, 3 de largo y 1 de ancho. Consumía 2000 kilovatios de electricidad por hora y podía analizar una combinación de 8 ruedas por segundo. Se construyeron 3 Bombé para actuar en simultáneo. Fue un proyecto secreto y su costo fue altísimo. Pudo decodificar los mensajes nazis en 1944 y su existencia fue secreta hasta 1960. René Descartes, matemático y filósofo francés, plantea en su obra El discurso del método, en 1637, que una máquina no podría responder en palabras escritas como un ser humano. Para los materialistas, la mente tiene solamente una base física, el cerebro, y por lo tanto se podrá crear una mente artificial. Para los idealistas, la mente, además de su base física, el cerebro, tiene una no física, el alma o espíritu, y por lo tanto no será posible la mente artificial. Desde 1946 se reunía en Londres el Club de la Razón, formado por investigadores cibernéticos y electrónicos, al cual asistía Alan Turing, y donde se investigaba si era posible que una máquina mostrara comportamiento inteligente. Turing publicó en 1950 un artículo en la revista Mint titulado Máquinas de computación e inteligencia. Allí se planteó una prueba para determinar si una máquina era inteligente. Se llamó la prueba de Turing. La prueba de Turing consistía en que una persona decidiera mediante preguntas escritas que él hace a una máquina y a una persona que no puede ver, y analizando las respuestas escritas, si quien responde es una máquina o una persona. Si la persona que pregunta decide por las respuestas que quien responde es un humano pero en realidad es una máquina, se considerará que esa máquina es inteligente. Algunos investigadores afirman que en el artículo de Turing también se planteó el juego de la imitación como alternativa a la prueba de Turing. En este juego, la persona que pregunta debe decidir mediante preguntas y respuestas si quien responde es hombre o es mujer. Él no sabe que las respuestas provienen de una máquina que pretende ser hombre y un hombre que se esfuerza en responder como tal. Si la máquina logra convencer a quien pregunta que es hombre, se considera máquina inteligente. 1936, Turing, en su ensayo La computación numérica aplicada al problema de la decisión, publicado en las actas de la Sociedad Matemática del Hombre, usando el álgebra de Boole y el sistema binario, formuló el primer modelo teórico de computación llamado máquina de Turing, que se convirtió en la base de las ciencias de la computación y la teoría de los algoritmos. Por todo esto se considera a Turing el padre de la informática. En 1943 los nazis desarrollan una nueva máquina codificadora llamada Lorentz SZ. Para decodificar sus mensajes, Inglaterra desarrolla la computadora Colossus, diseñada por Tommy Flowers, ingeniero eléctrico inglés. La primera versión de Colossus, Mark I, tenía 1500 válvulas electrónicas, podía leer 5000 caracteres por segundo escritos en una cinta que circulaba a 12 metros por segundo. Podía hacer 100 cálculos booleanos por segundo. Era una calculadora gigante, ya que no podía realizar otras operaciones. Era digital. Simultáneamente, en 1944, en Estados Unidos, los ingenieros John Ecker y John Mauchly en la Universidad de Pensilvania diseñan la computadora ENIAC, acrónimo de computador e integrador numérico electrónico. Fue programado por 6 mujeres y utilizó sistema decimal, digital y totalmente electrónico.
Era grande, ocupaba 167 metros cuadrados con 17.468 válvulas electrónicas, podía realizar 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo, pesaba 27 toneladas, tenía 6.000 interruptores manuales, su reprogramación era manual y duraba 2 semanas, elevaba la temperatura del local a 50 grados centígrados y consumía 160 kilovatios. ENIAC se construyó para resolver problemas de artillería del ejército estadounidense. Algunos historiadores dicen que también fue fundamental para el cálculo matemático relacionado con el desarrollo de la bomba atómica. Terminada la Segunda Guerra Mundial, fue fundamental para el desarrollo de la carrera espacial con la Unión Soviética y el espionaje de la Guerra Fría. Que en 1905 Einstein describió el efecto fotoeléctrico, varios ingenieros y físicos en el mundo se propusieron desarrollar materiales que usaran este efecto para producir electricidad. Durante los experimentos se dieron cuenta que si conectaban corriente eléctrica a un trozo de germanio, al otro extremo recibían mayor voltaje. Por tal motivo, empezaron a mezclar germanio con silicio y así obtuvieron materiales semiconductores de distinto tipo según la cantidad de germanio. En el Laboratorio Bell de Estados Unidos desde 1941 trabajaban los ingenieros y físicos William Shockley, Walter Brattain y William Barden en la mezcla de distintos minerales semiconductores, germanio, silicio, selenio, que pudieran realizar el mismo trabajo de una válvula electrónica. En 1951 presentaron el primer transistor funcional y en 1956 recibieron el premio Nobel por su desarrollo. Los materiales semiconductores y el transistor le dieron un desarrollo vertiginoso a la electrónica y la computación. La disminución notable del tamaño de todos los componentes electrónicos llevó a la creación de los circuitos impresos, que eran láminas rígidas de plástico con caminos de metal muy delgados adheridos a dicha placa, sobre los cuales se soldaban los componentes electrónicos. Se generó también la necesidad de almacenar información digital, para lo cual se usaron discos magnéticos como el de la imagen, que podían guardar 5 megabytes a un costo de $10.000 por mega. Hasta 1964 las computadoras usaban tarjetas perforadas para programarlas y darles información. Entonces se formó el primer lenguaje de programación llamado Fortran. Se usó para cálculo estructural, en ingeniería civil, para censos y conteo de votos. La miniaturización de la electrónica continuó. En 1960, Jack Kilby, ingeniero electrónico estadounidense trabajando para la empresa Texas Instruments, desarrolló y patentó una pastilla de germanio con 6 transistores y toda la electrónica integrada de un circuito oscilador. Recibió el premio Nobel de Física en el año 2000. La creación de esta pastilla dio origen a la tercera generación de computadoras, caracterizada por tener una pantalla, teclado para programar e ingresar información, unidad central de procesamiento y un sistema operativo interno, memoria de semiconductores y discos magnéticos. El desarrollo de la miniaturización de los circuitos integrados llevó a poder integrar en un solo chip varios circuitos integrados que realizan procesamiento de datos. En 1971, el primer procesador Intel 4004 tenía 2300 transistores, hasta llegar al procesador Intel Core, producido en 2017. Tenía 300 millones de transistores y cada transistor tiene un grosor de 14 nanómetros. Normalmente un computador de mesa o portátil posee un solo procesador, pero desde 1970 se empezaron a construir computadores para usos específicos de hasta 16 procesadores. En 2006, IBM crea la computadora Correcaminos, que ocupa 557 metros cuadrados, tiene 91 kilómetros de fibra óptica y pesa 227 toneladas. Podía hacer 1.5 petaflops. Un petaflop son 1000 billones de operaciones por segundo. En el 2020 las supercomputadoras más rápidas eran Summit de IBM estadounidense, ubicada en Tennessee, en el departamento de energía, con 149 petaflops y 2.4 millones de núcleos. La segunda, la Sierra de IBM, ubicada en California, con 94.6 petaflops para uso militar en simulaciones nucleares. La tercera, la China TechnoLite de China, ubicada en Wuxi, de 23 petaflops, con 10 millones de procesadores chinos, y se utiliza en cosmología.
y la cuarta, la Tianhe 2A de China, ubicada en la ciudad de Guangzhou, de 61.4 petaflops y se utiliza en seguridad del Estado. En el 2020 vemos la distribución de supercomputadoras en el mundo. De las 495 existentes, China tiene 219, casi el doble de las 116 que tiene Estados Unidos. En América Latina, solo Brasil tiene 3 supercomputadoras. Las supercomputadoras son fundamentales para el desarrollo de todas las ramas de la ciencia. Es imposible hacer investigación científica de primer nivel sin el apoyo de la supercomputación. La miniaturización ha llegado a su límite de construcción en 15 nanómetros. Si se disminuye el tamaño, el transistor falla. A nivel atómico, un electrón puede tener varios valores eléctricos simultáneamente. Utilizar esta característica para hacer transistores atómicos es la base de la computación cuántica. En esta ya no se usan bits, sino qubit, que pueden tener valor de 0, 1, 0 y 1 simultáneamente, o cualquier valor entre 0 y 1. Se experimentan con varias técnicas de construcción. Los superconductores de interferencia cuántica se inventaron en 1962 por B. de Josephson y permite detectar campos electromagnéticos muy pequeños en las células cerebrales y otras células biológicas. Los semiconductores de punto cuántico, descubiertos en 1981 por los rusos Alexander Ekimov y Alexander Evrox, son estructuras sólidas o líquidas en las cuales se pueden construir pequeños montículos de 100 a 1000 átomos. Si estos átomos son estimulados por luz, emitirán fotones en cierta frecuencia que permite codificar información. En el 2009, Robert Schwarzkopf de la Universidad de Yale desarrolló el primer procesador cuántico de estado sólido. En el 2010, la empresa D-Wave de Canadá creó la primera computadora cuántica, la D-Wave 1, vendida por $10 millones a la empresa Lockheed Martin. En enero de 2019, IBM presentó el primer computador cuántico de uso general. Su procesador central está confinado en un cubo de paredes de vidrio de 2.7 metros de lado. En su interior se debe conservar una temperatura de 0 absoluto y estar totalmente aislado de cualquier vibración. El área que ocupan todos los equipos es extensa. Está ubicado en Nueva York y a él pueden acceder los miembros de la red de trabajo IBM-Q. Se utilizará para investigación avanzada, cálculos complejos e inteligencia artificial. En octubre de 2019, Google informó que su procesador cuántico Virix-le-Clon de 72 qubits logró la supremacía cuántica al resolver un problema matemático en 3 minutos que una computadora convencional más potente lo resolvería en 10.000 años. Este avance, que por el momento es solamente un asunto de laboratorio, permitirá el desarrollo próximo de computadoras cuánticas de uso general. En 1980, el bioquímico estadounidense Adrian Schimman, en la Universidad de Nueva York, inició el desarrollo del concepto de la nanotecnología de DNA. En 1991 logró crear un cubo de DNA de 10 nanómetros. En 1995 el concepto de la doble cruz de DNA para aplicaciones en computación de ADN. Vemos una micrografía de fuerza atómica de una red de ADN creada por nanotecnología. Estas estructuras pueden cambiar de forma ante un estímulo físico o químico, lo cual servirá de base de una computadora de ADN. Leonard Adleman, en 1994, en los Estados Unidos, en California, publica un artículo sobre el uso de ADN como un sistema computacional. Ehud Shapiro, del Instituto Weizmann en Israel, en el 2004, anunció la creación de una computadora basada en ADN para detectar cáncer y liberar medicamentos. Computador de ADN Maya 2, acrónimo en inglés de matriz molecular de puertas lógicas Yes y and Not, creado en el 2006 en la Universidad de Columbia y Nuevo México, utiliza los principios de nanotecnología de ADN. Tiene 100 puertas lógicas, es muy lento y está en fase experimental. Ya vimos
que en 1948 Alan Turing definió que una máquina se podría llamar inteligente si respondiendo preguntas de una persona podría engañarla haciéndose pasar como humano. Esto significa que la habilidad para usar el lenguaje humano es definitivo para el concepto de máquina inteligente. En 1956, John McCarthy, informático estadounidense, definió por primera vez la inteligencia artificial como la capacidad de una máquina de realizar actividades humanas. Él mismo creó en 1960 el primer programa de computador que le permitiría a una computadora entender símbolos. Se llamó Lisp. En 1959, el psicólogo estadounidense Frank Rosenblatt realizó el primer modelo matemático de una neurona, como lo vemos en la imagen, en la cual las X son las terminaciones dendríticas del axón de otra neurona. La W son las sinapsis de las dendritas axonales sobre las dendritas del soma neuronal. Sumatoria y función son los procesos bioquímicos dentro de la neurona que producen un resultado, impulso eléctrico, transportado por el axón. Este modelo matemático de una neurona permite utilizar funciones matemáticas y que el resultado final de esta neurona sea la entrada de información a otras neuronas y lograr aprendizaje. En 1968, el psicólogo Ross M. Killian, en California, Estados Unidos, desarrolla las redes semánticas. Como vemos en la imagen, estas son gráficos de la relación de conceptos del lenguaje. En este gráfico, las palabras donde confluyen varias flechas se llaman nodos y representan conceptos generales. Siguiendo el sentido de las flechas podemos graficar conceptos. Por ejemplo, oso tiene pelo, es un mamífero, tiene vértebras, es un animal. Ballena vive en agua, es un mamífero, tiene vértebra, es un animal. Las flechas indican una conexión y el tipo de conexión. En 1975, el ingeniero de computación Edward Feigenbaum desarrolla el primer sistema experto en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Se llamó Dendral y simula el razonamiento humano en el área de la química en estructuras moleculares. En 1980, el ingeniero de computación francés Alain Pomerauer crea Prolog, un lenguaje lógico declaratorio muy parecido al lenguaje natural que se usó mucho con la aparición de las computadoras basadas en microprocesadores. En 1975, Paul J. Werbos, ingeniero de computación estadounidense, describe por primera vez el proceso de entrenamiento de una red neuronal artificial utilizando la técnica de programación hacia atrás, en la cual, si se tiene una red neuronal artificial en la cual se espera un determinado resultado y este no se logra, el error es enviado nuevamente a la red hasta que se logre el resultado propuesto. Aunque las redes neuronales computacionales pretenden simular las redes neuronales biológicas, es evidente que se diferencian mucho. En 1970, el médico y físico alemán Erwin Neher desarrolló una técnica de laboratorio llamada pinza de voltaje para medir el flujo de iones en los canales de las membranas celulares, por lo cual recibió el Premio Nobel de Física en 1991. En 1979, el fisiólogo británico Wilfred Rall planteó un enfoque computacional a las interacciones de las neuronas de la neocorteza y el hipocampo. Estableció la función integradora de las dendritas, desarrolló la teoría del cable y el modelado compartimental pasivo y activo de la neurona. La teoría del cable es un modelo matemático para calcular el flujo de corriente eléctrica y el voltaje asociado a lo largo de axones pasivos. Un axón pasivo actúa como un condensador en paralelo debido a las cargas eléctricas extracelulares e intracelulares separadas por una capa aislante bilipídica de la membrana celular. Las resistencias en serie representan la resistencia del líquido intracelular al flujo de las cargas eléctricas. Avances presentados en el estudio de las características eléctricas y electrónicas del cerebro crearon la necesidad de definir una nueva rama de la ciencia. El estadounidense Eric L. Schwartz, en 1985, ingeniero de computación, precisó por primera vez el nombre de neurociencia computacional, en el cual se agrupan los anteriores nombres de redes neuronales, modelo neuronal, teoría cerebral, neurociencias teóricas y otros.
La neurociencia computacional se vale de tecnologías de otras ramas de la ciencia como las matemáticas, la biología, la biofísica, la histología y la electrónica. El desarrollo de la electrónica, de los lenguajes de computación y de los modelos matemáticos llevaron a la aparición y desarrollo de la inteligencia artificial computacional. Todo esto llevó a la producción de computadoras y equipos de electrónica médica que han permitido estudiar la actividad cerebral con más detalle. El electroencefalograma, inventado por el fisiólogo soviético Vladimir Pratvis en 1917, detecta mediante sensores ubicados en el cuero cabelludo cambios de voltaje y corriente eléctrica que se convierten por un equipo eléctrico en ondas sinusoidales que se registran en un papel. En 1985 se mejora el electroencefalograma con una computadora para el análisis de la señal y la presentación de la imagen en una pantalla. En 1979, Alan MacLeod-Cormack, físico y biofísico sudafricano, recibe el Premio Nobel de Medicina por el desarrollo de la tomografía axial computarizada, en la cual una fuente de radiación X gira alrededor del objeto en estudio. Una computadora con inteligencia artificial computacional detecta las radiaciones que cruzan el objeto y genera múltiples imágenes presentadas en pantalla en tonos de grises. En 1985 se mejora la tomografía axial computarizada inyectando al paciente una sustancia radioactiva. En esta, el que gira alrededor del cuerpo en estudio es un sensor que detecta la radiación que atraviesa el cuerpo. La computadora permite ver imágenes coloreadas de las zonas donde hay mayor actividad radioactiva. Esta técnica permite hacer estudio funcional del cerebro casi en tiempo real. También en 1985 aparece la tomografía por emisión de positrones o TEP, que hace lo mismo que el anterior utilizando un radiofármaco diferente y otra sustancia que tiene afinidad química por un determinado neurotransmisor y por el radiofármaco. Con este método se puede evaluar el flujo de sangre, el metabolismo del oxígeno y la glucosa en el cerebro en funcionamiento en tiempo casi real. Su principal limitación es que el radiofármaco deja de emitir radiación rápidamente. En 1996 se desarrolla la tomografía óptica difusa, en la cual se usa luz difusa que permite obtener imágenes por tomografía axial computarizada de la actividad neuronal según el consumo de oxígeno por absorción óptica de la hemoglobina. Tiene comportamiento similar a la resonancia nuclear magnética funcional. Su principal inconveniente es que solo puede explorar zonas superficiales del cerebro. En el 2003, Peter Mansfield, físico inglés, desarrolla las imágenes por resonancia magnética nuclear, recibiendo el Premio Nobel de Medicina de dicho año. Esta técnica usa el principio físico según el cual los núcleos atómicos de diferentes átomos vibran a distintas frecuencias ante el mismo campo magnético. Un sensor detecta estas frecuencias y una computadora con inteligencia artificial computacional convierte estos en imágenes tridimensionales en blanco y negro. En el 2005 se desarrolla la resonancia nuclear magnética funcional, en la cual, usando las propiedades magnéticas de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada, se puede ver el flujo sanguíneo cerebral asociado a la actividad del mismo. La resolución de esta técnica es de 3 milímetros y permite desarrollar mapas de la actividad cerebral durante diferentes estímulos y actividades mentales. En el 2003, gracias al desarrollo del microprocesador cuántico de estado sólido SQUID, se pudo desarrollar la magnetoencefalografía, en la cual se pueden detectar campos magnéticos cerebrales muy pequeños en tiempo real. Esta técnica es un gran avance en el estudio del funcionamiento eléctrico del cerebro y es la base de grandes proyectos de análisis del patrón de procesamiento de las señales eléctricas cerebrales. En 1950, el neurocirujano estadounidense Wilder Penfield fue el primero en realizar la exploración de la corteza cerebral humana. Durante las cirugías para epilepsia, mediante un electrodo aplicó estímulos eléctricos en la corteza cerebral y registró las respuestas, realizando por primera vez un mapa de las zonas cerebrales corticales. Si se inserta el electrodo en el tejido cerebral, puede detectar la actividad eléctrica de las neuronas en un área esférica de 3 milímetros de diámetro. Si el electrodo insertado en el cerebro utiliza una frecuencia de rastreo de más de 10 kHz, puede detectar el potencial de acción de neuronas individuales en un área esférica de 5 a 35 micrómetros de diámetro. Esta característica de la electrocorticografía es vital para la investigación de la interfaz cerebro-computador que permita convertir la señal eléctrica cerebral y llevarla a un computador.
En 1970, DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para la investigación de proyectos avanzados de defensa, junto con la Universidad de California, diseñaron la primera interfaz cerebro-computador dirigida a las aplicaciones militares. En 1976, los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos lograron grabar durante 3 años el potencial de acción de la corteza motora del cerebro de monos rhesus usando electrodos intracerebrales permanentes. Estos electrodos, hechos en iridio puro y recubiertos de parilene C como aislante, recibieron el nombre de electrodos alfiler y estaban construidos sobre una base llamada matriz ciberkinética Utah. Desde el año 2005 están en uso rutinario los implantes de electrodos cerebrales para neuroestimulación profunda en el tratamiento del Parkinson y la depresión y los implantes cocleares para el tratamiento de la sordera. En el 2017, DARPA y el Instituto de Tecnología de Massachusetts desarrollaron un proyecto para crear microcables de 50 micrómetros de diámetro que les permitiera captar en forma simultánea la señal eléctrica de 1 millón de neuronas y enviarlas a una interfaz colocada fuera del cráneo. Si la tecnología funciona, le permitirá a los investigadores, usando las supercomputadoras, analizar la forma como las neuronas realizan procesos complejos. El 28 de agosto de 2020, la empresa Neuralink presentó al público en California, Estados Unidos, la cerda Gertrude, quien tiene un implante en la corteza cerebral que en forma inalámbrica se conecta con una computadora que registra en pantalla la actividad neuronal del animal. Este es un paso inmenso en la investigación para la neurociencia computacional al tener la primera interfaz cerebro-computador funcionante. De que en 1974 el japonés Nario Taniguchi usó por primera vez el término nanotecnología para referirse a la tecnología de construcción de semiconductores del tamaño de 1 nanómetro, hasta el desarrollo de tubos de carbono de solo 1 nanómetro de diámetro en 1996, el desarrollo de la nanotecnología ha sido vertiginoso. Está cerca la fabricación de sondas cerebrales con nanotubos de carbono que puedan medir la actividad in vivo de neuronas individuales. En 2019, la neurofisióloga italiana Laura Ballerini y el químico orgánico italiano Mauricio Prato en la Universidad de Trieste, en Italia, han logrado desarrollar redes de nanotubos en los que crecen y proliferan neuronas, tal como se ve en la imagen en el ángulo superior izquierdo. Esto permitirá estudiar los procesos bioquímicos neuronales en el procesamiento de la información. Con base en estas herramientas de estudio de la actividad cerebral, la neurociencia computacional desarrolla varios temas de investigación así. Primero, el modelado de neuronas individuales mediante el estudio detallado de las corrientes eléctricas en las neuronas y las dendritas. Segundo, el desarrollo, diseño y orientación del axón, en el que la biología molecular juega un papel fundamental. Tercero, el procesamiento sensorial, en el que se evalúa cómo codifica la información las neuronas y su expresión en un modelo matemático. Cuarto, la memoria y plasticidad sináptica, en que se estudian los modelos estereoquímicos de la sinapsis, en especial las del hipocampo. Quinto, comportamiento de redes, se evalúan los patrones de conectividad interneuronal y sus funciones computacionales. Se requiere uso de grandes programas de computación como Génesis o Neuron. En el 2005, Henry Markram, neurofisiólogo israelí y profesor del Instituto Politécnico de Lausanne, en Suiza, se asocia con IBM estadounidense y el gobierno de la Unión Europea para desarrollar el proyecto Blue Brain, que pretende lograr una simulación computacional de todo el cerebro. Su primera fase, terminada en el 2007, logró simular el funcionamiento de una columna cortical de rata de 2 milímetros de alto y medio milímetro de diámetro, con 10.000 neuronas y 100 millones de sinapsis. Actualmente está en la fase 2 del proyecto, en el que se hacen simulaciones basadas en el modelo de la fase 1 y se hacen también simulaciones moleculares de esa columna cortical para evaluar el efecto de los genes. Su objetivo final en esta fase es simular el comportamiento en paralelo de 1 millón de estas columnas corticales. La fase 3 será simular la corteza cortical del gato y la fase 4 simular la corteza cortical de los primates. En el 2009, España se une al proyecto con el proyecto Cajal Blue Brain,
coordinado por la Universidad de Sevilla, quien aporta el supercomputador Margarit, que con el supercomputador Blue Gene de IBM potencian la informática del proyecto. En el 2013 la Unión Europea financia totalmente el proyecto y cambia su nombre a Human Brain Project, el cual ha desarrollado 6 plataformas para su desarrollo, así: neuroinformática, simulación del cerebro, computación de alto nivel, informática médica, computación neuromórfica y neurorobótica. La forma neuromórfica de este proyecto logra la construcción de una computadora cuyos procesadores simulan la estructura y el funcionamiento neuronal. En el 2017 la máquina Spinnaker, ubicada en Manchester, Inglaterra, integra 1 millón de procesadores y opera en tiempo real. La máquina de modelo físico Brainscale S, ubicada en Heidelberg, Alemania, con 20 obleas de silicio, implementa modelos analógicos de 4 millones de neuronas y 1000 millones de sinapsis y opera en velocidad 10.000 veces superior al tiempo real. En la actualidad, los sistemas expertos de la inteligencia artificial computacional son de gran aplicación en medicina. En clínica tenemos los siguientes software, por mencionar algunos: MISIN para infectología, PUF para neumología, Caduceus para medicina interna, CAMEF para obstetricia, Sutil para unidades de cuidado coronario, TAO para oncología, ELISA para psiquiatría y Diagnos para medicina general. Hasta el momento, año 2020, los sistemas expertos solamente son apoyo del acto médico y por el momento toda actividad de un sistema experto debe ser avalada por un médico. Sin embargo, debido al gran desarrollo de la capacidad computacional de las supercomputadoras, están en desarrollo programas que podrían reemplazar al médico en la consulta externa. La inteligencia artificial computacional y los sistemas expertos tienen gran aplicación en otras áreas de la medicina, así: robots para manipular las muestras de laboratorio clínico de la fase preanalítica, máquinas robóticas para realizar bioquímica clínica e inmunología a alta velocidad, precisión y confiabilidad, 800 pruebas por hora, analizadores automatizados de pruebas de hematología, microscopía automatizada de muestras de orina, bacteriología automatizada, escáner digital para diagnóstico de imágenes de patología, equipo de rayos X robótico con software de lectura de imágenes por radiología digital, equipo de radiología digital intervencionista con programación inteligente, equipos de medicina nuclear, gammagrafía con programación e interpretación de datos inteligente, equipos de cirugía robótica conectados en línea mundial y con manipulación remota, equipos de radioterapia con planeación computarizada inteligente, equipos de cirugía estereotáxica de cerebro con planeación computarizada inteligente, equipos de ventilación mecánica invasiva con programación inteligente, equipos de hemodiálisis con programación inteligente, equipos de anestesia con programación inteligente. Los equipos de laboratorio de genética humana tienen una gran participación de la inteligencia artificial computacional. Es tan grande que requiere un capítulo aparte. El MIT desarrolla en el 2020 un robot controlado por la actividad mental y muscular del operario. En 2018 en Estados Unidos, Chi-Wan Lee desarrolla una lente de contacto inteligente que puede sensar glucosa, el pH y liberar medicamentos mediante nanotecnología. En 2020 la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos por primera vez implanta una prótesis en el miembro residual mediante osteointegración y reinervación muscular específica para el control del movimiento de la prótesis. En 2020 el Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrolla un robot para toma de signos vitales en situaciones de riesgo. También en agosto del 2020, el Instituto Tecnológico de Massachusetts presenta una nueva forma de administrar medicamentos formada por una pequeña cápsula de 3 milímetros hecha de material biodegradable y programable, en cuyo interior hay miles de gotas de 450 nanómetros de diámetro hechas de un nanomaterial y en su interior miles de gotas de 50 nanómetros del medicamento en forma de emulsión en un medio líquido. En la imagen inferior izquierda se ve la cápsula liberando las nanopartículas.
En la actualidad, estos nanoportadores han transportado con éxito ibuprofeno y vitamina E. De este modo se puede lograr la liberación del medicamento en un sitio o una situación determinada. De 2020, también en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se desarrollan nanobiomarcadores inhalados para detectar enfermedades pulmonares. Estos biomarcadores son nanopartículas cubiertas de un péptido que no se produce en el organismo y que puede reaccionar con determinadas proteasas presentes en algunas enfermedades. Si ocurre la reacción, se rompe el péptido del biomarcador, lo cual libera gas que se puede detectar en el aire exhalado por la persona para hacer el diagnóstico. Se ha usado en ratones para detectar neumonía bacteriana y déficit de alfa-1 antitripsina. También en el 2020, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se desarrollan nanopartículas magnéticas de hematita que bajo un campo magnético muy pequeño y de baja frecuencia pueden generar estímulos físicos a la neurona. En la imagen de microscopía electrónica se ven de color azul dichas nanopartículas sobre las neuronas. La posibilidad de estimular eléctricamente neuronas individuales crea inmensas posibilidades en el estudio del funcionamiento electrónico neuronal. Hace 200.000 años, probablemente en Tanzania, África, se originó nuestra especie humana Homo sapiens. Hace 75.000 años en Australia aparece la primera civilización humana, aunque la civilización sumeria, en lo que actualmente es Irak, hace 6.700 años se considera la primera. Desde entonces solo han pasado 8.700 años y ya estamos muy cerca de construir el primer cerebro totalmente artificial. Sin embargo, los principales problemas de la humanidad siguen igual que para la civilización sumeria. Algunos científicos ya hablan de darle emociones a las computadoras, pero es precisamente en este campo de las emociones donde la humanidad no ha evolucionado nada respecto al Homo sapiens de hace 200.000 años. Tenemos los conocimientos suficientes para resolver todos los problemas de la humanidad, pero nuestras emociones no nos dejan. ¿Será la inteligencia artificial igual de débil emocionalmente que sus creadores?